Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución smithsoniana es el museo más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aviones y las aeronaves más importantes de la historia. Estas máquinas fueron diseñadas, fabricadas y pilotadas por hombres y mujeres que han expandido las fronteras de la aviación. A principios de 1936, el coronel Dornberger y Werner von Braun trabajaban en el diseño y construcción de un cohete de una longitud de 12 metros. Sería usado como arma, con un alcance de al menos 256 kilómetros y una velocidad de 5.760 kilómetros por hora. Antes de que se pudiera fabricar y comprobar, había que buscar un lugar muy distinto de Kummensdorf para llevar a cabo los planes. El ejército vio claramente que las pruebas con cohetes cada vez más potentes no podían seguir efectuándose en Kummensdorf. Buscaban una zona que pudieran convertir en área de lanzamiento de cohetes, que estuviera aislada, lejos de zonas pobladas. Von Braun propuso desde el principio que se buscara un área de lanzamiento cerca del mar, de manera que pudiera lanzarse el cohete y aterrizar sobre el agua, donde es poco probable que cause daños. También quería que estuviera cerca de la costa, de forma que desde la costa se pudiera seguir la trayectoria con teodolitos y equipos fotográficos. Estas fueron las razones por las que se escogió Peenemünde. Peenemünde se halla en la isla de Usedom. El río Peene separa la isla de Usedom del continente. También había un puerto, lo cual facilitaba el transporte de material pesado. Para desarrollar el A4, von Braun convenció a algunos viejos amigos de Raketenflugplatz y algunos nuevos talentos recién llegados para que se unieran al proyecto. Klaus Reidel, su mujer Babs y los jóvenes y brillantes Walter Theil y Hans Heuter estaban entre los que confiaban en el proyecto dirigido por von Braun y se trasladaron a Peenemünde. Von Braun es el único hombre que he conocido en mi vida que era perfecto. Muchas veces la gente se hartaba, fracasábamos en los intentos y queríamos abandonar. Y él siempre nos hablaba así: vamos a llegar donde nos propongamos. El A4 tenía que ser una máquina muy compleja. Como arma tenía que ser muy precisa. Llevaría un sistema de guía giroscópica en el morro cónico. Justo debajo estaría situado el depósito de oxígeno líquido. A diferencia de los cohetes de Goddard que usaban gasolina, el A4 utilizaría el alcohol etílico. La clave de este cohete sería la bomba de turbina que alimentaría una corriente regular de propulsión en la cámara de combustión, produciendo una velocidad de salida de fuerza de propulsión. En 1936, mientras el ejército alemán montaba una nueva base de cohetes en Peenemünde, Goddard y su pequeño equipo trabajaban aislados en Roswell. Goddard estaba empezando una serie de experimentos que llamó la serie L. Hasta aquel momento había usado gas de nitrógeno para alimentar de combustible la cámara de combustión. Ahora estaba probando un cohete mucho más grande. Un depósito de gas de nitrógeno proporcionalmente más grande sería demasiado pesado, pero si usaban nitrógeno líquido en vez de gas, podía instalar un depósito más pequeño y más ligero. En aquel momento ya hacía 6 años que Goddard trabajaba en Roswell. En Roswell sabían que había un tipo por los alrededores lanzando cohetes. Algunos pensaban cosas como que iba a chocar con la luna o, ¿sabe? No tenían muy buena opinión de él. Pero otros se daban cuenta de que estaba intentando crear algo para hacer viajes interplanetarios.
Goddard mantuvo su trabajo en secreto y aunque la gente de Roswell cotilleaba, al menos no fisgaban. Por otra parte, Goddard y su mujer, Esther, participaban en los asuntos de la pequeña comunidad. Ambos participaban en cosas del pueblo. ¿Sabe? Él estaba con... A ver, ¿era Kiwanis? Sí, creo que sí. Iba a la iglesia de vez en cuando, pero a veces se concentraba en su trabajo y se olvidaba del mundo. Así que aceptaba los choques tanto como las cosas buenas. Tenía que ser así porque choques no le faltaban. El joven Bob Truax había oído hablar del trabajo de Goddard y sentía curiosidad por saber cómo le iba. Le escribí unas cuantas cartas. Solo recibía como respuesta una circular. Y leía todo lo que encontraba en la biblioteca sobre sus experimentos, lo cual me irritaba profundamente, porque no figuraban datos numéricos ni estadísticas. Me preguntaba qué tipo de rendimiento obtenía. No lo sabía, no lo decía a nadie, pero se podía leer muy bien y había fotos interesantes. Las pruebas de la serie L no empezaron muy bien. Las cámaras de combustión no dejaban de quemar y los intentos de utilizar 4 motores pequeños en vez de uno grande fracasaron. Goddard redujo el diámetro del cohete y en la primavera de 1937 realizó varios vuelos con éxito, en uno de los cuales se alcanzó una altura de 2.700 metros, su mejor resultado hasta aquel momento. El 19 de mayo lanzó con éxito una nueva versión con hélices retráctiles y dirigibles en la base del cohete. Aparte de ocuparse de hacer volar los cohetes, el otro problema al que se enfrentaba Goddard era asegurarse de que los paracaídas funcionaran para amortiguar la caída de los cohetes y reducir los daños. Había muchos fallos en los paracaídas. Charles Lindbergh sugirió entonces que Goddard contactara con la Asociación Aeronáutica Nacional para invitarlos a Roswell y verificar sus progresos. Goddard aceptó con reparos. Se citó a 3 observadores militares, pero el día de junio de 1938, en que se había fijado la demostración de vuelo, un tornado devastó el Valle Eden y destrozó la torre de lanzamiento. En el curso de 2 meses se efectuaron las reparaciones pertinentes y finalmente los observadores pudieron ver y filmar un vuelo que alcanzó los 1950 metros de altura. Por aquel entonces Bob Truax se había trasladado a Annapolis, Maryland, como aprendiz de guardia marina en la Academia Naval. Pidió a los oficiales que le dejaran experimentar con cohetes. Cuando decidieron darme permiso por primera vez, el capitán Cox, que era el comandante de la base, había reunido a todos los jefes del departamento y tenía que informarles sobre lo que pretendía hacer. Me hicieron muchas preguntas. ¿Eso va a explotar? No, respondí, no va a explotar. Está hecho de acero de níquel, el grosor es el adecuado, este es el nivel de compresión y tal y cual. Tenía todos los datos a mano. Entonces, el jefe de laboratorios de motores de combustión interna dijo: bueno, de todas formas, los cohetes son inútiles porque no van a funcionar en el espacio. No hay nada que les ofrezca resistencia. Pues ahí lo había pillado. Lo había bien pillado, porque esta es una falsa idea muy extendida, pero totalmente equivocada. Y le dije: a ver, un momento. Esto funciona sobre la segunda ley del movimiento de Newton. Acción igual a reacción, conservación del impulso, etc. Creas impulso en esta dirección, pues vas a conseguir impulso en el objeto. Y en este momento el capitán Cox empezó a reírse entre dientes y dijo: bueno, colegas, ¿le damos una oportunidad? Y me pusieron un ayudante y algo de dinero para conseguir materiales y me di cuenta muy pronto de que no iba a poder diseñar un cohete, fabricarlo y lanzarlo todo en una sola fase. Entonces construí una cámara de combustión, una combinación de toberas y una estructura para poder hacer las pruebas. Cuando se graduó en 1939, Truax fue convocado por uno de los oficiales. Creía saber de lo que se trataba y fue preparado para ello. Me preguntó: dígame, ¿podría usted fabricar un cohete que fuera capaz de sacar del agua un hidroavión cargado? Y le dije: pues precisamente tengo aquí en el bolsillo un pequeño análisis que hice sobre el asunto. Y le dije: bueno, si tenemos tanto propergol, lo necesario, pues podríamos poner una carga explosiva suplementaria de tanto. Perfecto. De hecho, llevaba conmigo el plano de un cohete que podía hacer lo que me pedía. Me dijo: ves a la flota,
escríbenos una carta, y me dijo qué es lo que tenía que decir en la carta. Y vamos a utilizar esta carta como excusa para poder alistarte de nuevo con nosotros. Robert Goddard se enfrentaba a un problema en el que Von Braun había estado trabajando desde 1935. En un cohete de grandes dimensiones, la alimentación de combustible a presión no es una buena opción. Los depósitos de presión resistentes son demasiado pesados. Se necesita una buena bomba de combustible. Desde 1938 hasta 1940, Goddard trabajó para desarrollar una bomba de turbina para un nuevo cohete de grandes dimensiones. Goddard empezó las pruebas de la bomba de turbina para su serie P de cohetes a principios de 1939. La mezcla de oxígeno líquido y gasolina podía dar resultados espectaculares. La bomba de turbina de Goddard llevaba una caldera para vaporizar una cierta cantidad de oxígeno líquido. El gas del oxígeno caliente accionaba una pequeña turbina. La turbina movía las bombas que enviaban el oxígeno líquido y la gasolina en la cámara de combustión. La bomba para la gran serie P de cohetes tardó en desarrollarse. Era el desafío técnico más difícil al que se había enfrentado Goddard en toda su carrera. La primera serie P de cohetes no estuvo lista para volar hasta agosto de 1940. En la primera prueba, los depósitos de combustible estallaron y se incendiaron. En aquel momento, un joven de Roswell, George Boat, visitó al Dr. Goddard y le pidió trabajo. Lo pusieron en el taller para hacer soldaduras y aprender las técnicas de la cohetería. Más de 50 años después, en el lugar de lanzamiento del Valle Eden, George Boat recuerda sus impresiones de aquel tiempo. Sobre todo era la excitación de prepararlo todo y esperar que funcionara, porque esta era la cuestión, claro. Por supuesto, los fracasos nos llenaban de temor. Porque estás a solo 300 metros del lanzamiento. Una vez recuerdo que se elevó el cohete y volvió a caer en círculo y se estrelló a unos 30 metros de donde estábamos, o sea, bastante cerca. El encendido de arranque fue correcto y salió bien de la torre, pero de golpe se quedó encallado por alguna razón. No sé, uno de los retenes no se soltó y después de elevarse un poco, uno de los depósitos explotó, creo. Entonces esperamos un momento y corrimos hacia allá para tirar arena y apagarlo todo. Pero era oxígeno líquido. Había que ir con mucho cuidado porque era muy explosivo. En abril de 1941, Bob Truax volvió después de 2 años de servicio en el mar. Organizó unas instalaciones y un equipo para desarrollar un sistema de despegue asistido por cohete para la empresa de hidroaviones Navy's Consolidated PBI Catalina. Truax no era el único americano que trabajaba en el proyecto Hato, que es como llamaban al sistema de despegue asistido. El doctor Theodor von Karman y su equipo del Laboratorio de Propulsión a Reacción en Caltech estaban haciendo pruebas con éxito para el Hato con combustible sólido. Mientras Bob Truax todavía estaba en el despacho de aeronáutica de la Marina montando las instalaciones para la investigación del Annapolis Hato, el doctor Goddard fue a verle. Vino a decirme que los Guggenheim intentaban convencerlo para que ofreciera sus servicios al gobierno. Y le dije que, por lo que yo sabía, el gobierno solo estaba interesado en el despegue asistido. Creo que soy la persona de quien muchos dicen que rechazó a Goddard. Y puedo decirle que, por lo que a mí se refiere, no fue rechazado, por lo menos en mi departamento. Y nadie se rió de él, y no nos lo sacamos de encima. Bueno, se le despachó y se fue con las manos vacías. Pero se le dijo que nos interesaba esa área específica y que nos viniera con una propuesta. En diciembre de 1941, Goddard estaba trabajando con unidades Hato en el taller de pruebas de Roswell. Era la primera vez que Goddard tenía que tener en cuenta la seguridad de un piloto. Pocos días después de su primera prueba con éxito, Japón bombardeó Pearl Harbor y América entró en la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1942, Goddard vivía en la bahía de Chesapeake y trabajaba únicamente en el sistema Hato. Básicamente, durante la guerra trabajamos en colaboración. No sé si se podría decir que trabajamos juntos. De alguna manera, éramos rivales. Entretanto, Alemania había estado en guerra en Europa durante más de 2 años. Los trabajos con el motor de turbina y el motor para el cohete A4 estaban avanzando.
Era mucho más grande que la bomba y el motor para la serie P del Dr. Goddard, y tenía la capacidad de poner en marcha un arma espectacular. Generaron una combustión muy activa. Por tanto, el rendimiento de combustión del motor A4, la unidad de 25,4 toneladas, era bastante mejor que los elementos tomados individualmente. Esto, automáticamente, era una ventaja con la que no habíamos contado. Pero fue muy útil realmente para cumplir los requisitos de los militares para el A4. Alemania no tiene petróleo, por tanto, no era buena idea planificar el uso de gasolina para vehículos militares. Entonces es cuando von Braun, después de estudiarlo bien, sugirió la idea de usar alcohol etílico. En Alemania utilizamos patatas porque había muchas, especialmente en la región polaca. Por eso no significaba un gran problema conseguir alcohol etílico. El sistema de control direccional del A4 usaba hélices en el tubo de escape del cohete. Era parecido al sistema Goddard, pero tenía una mejora importante. En algunas de sus versiones el cohete podía pararse desde el suelo, utilizando la mejor tecnología de radio que había en Alemania en aquellos tiempos. En junio de 1942 el cohete A4 estaba listo para ser probado en Peenemünde. Se instaló en el taller principal de pruebas, el número 7. Se había probado el motor en encendidos estáticos. Ahora, muchos de los implicados en los proyectos de Raketenflugplatz hacía 12 años esperaban aquel momento trascendental. El cohete A4 tenía suficiente potencia como para llegar al borde de la atmósfera terrestre. Las primeras pruebas fracasaron. Había que perfeccionarlo. Von Braun estuvo siempre muy activo. Naturalmente estuvo observando los lanzamientos. Dictó sus impresiones durante estos. Luego tuvimos, naturalmente, reuniones con todo el equipo después de los lanzamientos fracasados y se decidían los cambios para el próximo. Así, finalmente, el 3 de octubre de 1942 conseguimos el primer lanzamiento con buen resultado. Como el V2 tenía una fuerza que doblaba su peso, despegaba con la misma aceleración que tiene una piedra al dejarla caer de la mano. Domberger estaba presente. Estaba entusiasmado. Entonces, tal vez siendo un poco incauto, declaró que aquel día se había inaugurado la era del espacio. Por primera vez poseíamos un artilugio fabricado por el hombre que podía volar al espacio exterior. Al límite de su trayectoria, el V2 alcanza los 100 kilómetros. La mayoría de gente estará de acuerdo en que eso es espacio exterior. Al otro lado del Atlántico, Goddard no podía sospechar que uno de sus mayores sueños estaba a punto de ser realizado por alguien en el máximo secreto. Los jóvenes ingenieros de cohetería que trabajaban con Bob Truax comprendieron que la reputación de secretismo que tenía Goddard tenía razón de ser. Dese cuenta, éramos una pandilla de jóvenes y Goddard era el abuelo de la cohetería. Y nos hubiéramos arrodillado a sus pies para aprender cosas sobre cohetes, si se hubiera prestado a enseñarnos. Pero era muy reservado. Era un caballero, ¿saben? Nos invitaba a cenar a su casa. Socialmente ningún problema. Pero no hablaba nunca de trabajo con nosotros. Tras varias pruebas con éxito, el A4 empezó a producirse como arma de guerra. Fue rebautizado con el nombre de V2, el arma de la venganza. La actitud de Hitler respecto al cohete a principios de 1943 es difícil de saber, y hay informaciones que explican que soñaba con que nunca tuviera que alcanzar Londres. Pero Himmler, el jefe de la SS y la Gestapo, sentía curiosidad. En 1942 y 1943 visitó Peenemünde e inspeccionó las instalaciones con aparente interés. Evidentemente, la idea básica de von Braun fue siempre los vuelos espaciales. Quizá usted ya sabe que en una ocasión incluso fue apresado, después de que la SS intentara dirigir su proyecto.
Finalmente se apoderaron de la producción del V2, como se le llamaba entonces. Tal vez quisieron sacarse a von Braun de encima. Querían realmente apoderarse de Peenemünde. Pero pensaban que von Braun se ocupaba demasiado de los viajes espaciales, viajes a la Luna y similares, y que no estaba concentrando su talento en el desarrollo del sistema del A4. Fue solo gracias a los enormes esfuerzos de Dormerger que se les pudo sacar de la cárcel. Fue a hablar con las más altas instancias del ejército. Se trataba de una operación militar en aquellos tiempos, diciendo que sin von Braun y Klaus Riedel no podía hacer su trabajo, que no podía conseguir el A4. Finalmente, creo que incluso Hitler intervino. Lo soltaron. Primero solo von Braun, y los demás unos días más tarde. Pudieron seguir trabajando, claro. Quizá esto fue una lección para von Braun, y ya no habló tanto de viajes espaciales después de esto. Von Braun había utilizado la maquinaria militar alemana para su propia ambición de realizar viajes espaciales. Esta utilización no era gratuita. Siempre he pensado que es uno de los dilemas éticos más acuciantes de la ciencia y la tecnología del siglo XX. Este deseo de conseguir un objetivo que tiene realmente unas implicaciones importantes para la humanidad. Me refiero a abandonar nuestro planeta. ¿Y qué precio estás dispuesto a pagar para llegar allí? En septiembre de 1944 se puso en funcionamiento el V2 con éxito, usando un sistema móvil de lanzamiento. Utilizando esta tabla de lanzamiento, o cualquier parcela de tierra, un cruce de calles, cualquier lugar de suelo sólido, incluso un camino forestal, se podía lanzar un V2. Inmediatamente después del lanzamiento, corrió la voz de que se había efectuado. Y hubo mucha gente que informó rápidamente a los británicos de ello. Naturalmente, los bombarderos británicos y los cazas despegaron de los aeropuertos. Y al cabo de 10 o 15 minutos bombardearon la base de lanzamiento. Mientras tanto, claro, las tropas habían retirado todo el material, lo que se podía hacer con relativa rapidez. Desaparecieron y lo guardaron en otro lugar. La producción de los V2 fue dirigida por la SS de Himmler y el Ministerio del Armamento, y los prisioneros de los campos de concentración fueron forzados a trabajar en una fábrica subterránea cerca de las montañas de Harz, en unas condiciones de esclavo. El dilema moral de von Braun se hizo más complejo. No era tanto el hecho de que el V2, por ejemplo, era un arma que mató a gente que estaba en el objetivo militar, como el hecho de que, asombrosamente, murió mucha más gente en el proceso de fabricación del V2. En Anápolis, en otoño de 1942, los experimentos Jato de Goddard no pasaban por un buen momento. En la última prueba se elevó unos 24 metros. Entonces se recalentó y creo que se abrió un poco la cámara. Causó una gran confusión en el avión, como puede usted imaginar. Pero lograron aterrizar y solo hubo unos pequeños daños en la sección de la cola del PBI. Pero eso fue el final. Entonces Truax, naturalmente, trabajaba en su unidad de ácido y anilirina y creo que hicieron varios lanzamientos. Y finalmente se consiguió sacar del agua al gran PBY con poca potencia. No solo con cargas explosivas considerables. Lo sacamos con tanta carga que cuando el cohete salió, el avión volvió al agua. Y no permanecía en el aire sin ellos. Entonces demostramos que la idea era factible. En 1943 y gran parte de 1944, los ingenieros americanos de cohetería ignoraban por completo la existencia del V2, pero poco a poco las informaciones fueron filtrándose. Durante la guerra pudimos conseguir piezas de los V2 que habían caído en Suecia o en Inglaterra, y nos las mandaban por barco. Una vez tomé una fotografía de Goddard boquiabierto, observando con sorpresa la cámara de propulsión de un V2, porque era mucho más grande que la que nosotros habíamos fabricado. Quería trabajar solo. Se negó a dar información sobre lo que había descubierto hasta que estuvo listo para el lanzamiento. Charles Lindbergh, el obstinado defensor de Goddard, hizo un resumen de sus logros. Tal vez el trabajo de Goddard era una especie de callejón sin salida.
Por otra parte, era una especie de visionario que no tuvo que esperar el proyecto Apolo para ir a la Luna. Ya había estado allí. En su mente, en su imaginación, ya había volado por el espacio. Vivió su vida tal como quiso vivirla y desde el punto de vista de Lindbergh, ¿qué más puede pedir un ser humano? En agosto de 1943, las instalaciones del V2 en Peenemünde fueron bombardeadas por los aliados con el objetivo no solo de arrasar todas las instalaciones, sino de acabar con todos los expertos alemanes en cohetería que se pudiera alcanzar. Los daños causados a las instalaciones fueron superficiales, pero los pueblos de los alrededores sufrieron una gran devastación. Por aquel entonces, de todas formas, Peenemünde ya había cumplido con su cometido. Los V2 habían sobrevivido al control de Dortberger y von Braun. Al final de la Segunda Guerra Mundial, América, Gran Bretaña y Rusia se interesaron mucho por el destino de los V2 y por el mismo von Braun. El Ejército Rojo había aparecido, ¿sabe? Con listas de nombres y fotografías de individuos que querían llevarse, como von Braun. Y se habían ido. Se fueron con los americanos y, bueno, eso fue realmente, quizá no la base para el desarrollo de cohetes en América en la posguerra, pero sí un elemento clave, desde luego. Después de la guerra, los V2 alemanes capturados fueron conservados en Texas y en Nuevo México. Allí se instalaron también Werner von Braun y más de 100 científicos de cohetería alemanes que habían trabajado en el programa V2. Los V2 contribuyeron enormemente al desarrollo de programas espaciales y de misiles en América. Von Braun dirigió lanzamientos a gran altura de V2 y trabajó en el desarrollo de misiles teledirigidos. El doctor Robert Goddard no vio llegar el V2 a América. Murió el 10 de agosto de 1945. Apenas pasados 6 meses, Werner von Braun empezaba a trabajar en White Sands, a unos 160 kilómetros de la base de lanzamiento de Roswell, Nuevo México, donde Goddard había intentado realizar su sueño de conquistar el espacio.